Bueno, en este momento me escuchan. Ok, entonces ya revisé cuál es el error de que se me vaya el audio de ustedes y es cada vez que yo inicio la grabación. Entonces espérenme, yo me desconecto y me vuelvo a conectar a la reunión. Esperen un momentico que ya sé que cómo se genera ese error. Esperen un momento. Ok, ahora sí me escuchan. Ahora sí, háblenme por favor. Sí, 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 señor. señor. Listo. Profe, se oye como... Sí, pero no es por este lado. Ahora sí. Sí, ya, ahí estoy. Sí. Sí, Listo. Listo, perfecto. Ahora sí. Entonces, una estudiante tenía una pregunta, entonces porfa me la repites. Profe, es que lo que no me quedó claro fue cómo verificaste que el procedimiento que hicimos estaba bien. El procedimiento que hicimos estaba bien sobre las proyecciones. Sí, profe, o sea, ¿cómo lo verificaste? Que lo que hiciste en GeoGebra. Ah, ok, listo, listo. Lo que hicimos en GeoGebra. Bueno, entonces vamos a realizar para ello un ejemplo más. ¿Listo? Entonces para poder realizar un ejemplo más, ya les digo cuáles son los dos vectores que vamos a proyectar. Esperen un momentico pues para que el ejemplo salga provechoso. Entonces, a ver, digamos que... Listo, entonces ya tengo listo un ejemplo acá. Eh, vamos a volver a hacer un ejemplo de cómo proyectar vectores, ¿listo? Cómo proyectar un vector sobre otro. Entonces para ello, entonces vamos a necesitar, pues por supuesto, dos vectores. Entonces vamos a colocar aquí vector A. Entonces vamos a poner ¿cuál? Proyecciones, ¿cierto? Profe, no se está viendo. Ah, perdóneme, sí, claro que sí. Listo, ahora sí. Sí. sí, señor. Listo. Ok, entonces vamos a trabajar los siguientes vectores. Vamos a trabajar el vector, vamos a trabajar con el vector A, va a ser el vector 4,1 y vamos a trabajar el vector B. El vector B va a ser el vector 5,8. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una gráfica más o menos, o sea, aproximada de lo que estaríamos trabajando en este momento. Entonces tendríamos acá el eje Y, el eje X y tendríamos los vectores. Entonces tendríamos el vector 4,1, ¿cierto? Digamos que estaría por acá. Y el vector 5,8, que más o menos estaría por acá. ¿Listo? Entonces tendríamos el vector A, este sería el vector A y este sería nuestro vector B. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que esto es 4, que esto es 1, que esto es 5 y que por acá estaría nuestro 8. ¿Listo? Este sería X, este sería Y. Entonces, eh, para hacer las proyecciones debemos tener en cuenta que, o sea, qué es gráficamente, ¿cierto?
¿qué es gráficamente? Entonces, por el momento, vamos a realizar la proyección de A sobre B. Entonces, vamos a graficar lo que es la proyección de A sobre B, ¿cierto? La proyección de A sobre B. ¿Qué significa? Que este vector A va a caer sobre B, va a caer de manera perpendicular. Entonces, si va a caer de manera perpendicular, significa que acá, aquí tendríamos que generar lo que se llama un segmento perpendicular a B. Si A va a caer a B, entonces lo que tendríamos que hacer es, por decirlo así, vamos a tener que pasar una perpendicular acá, ¿sí? Una perpendicular. Entonces, al generar esa perpendicular, ¿cierto? Al generar esa perpendicular, voy a hacer algo pues para que esto quede como, por decirlo así, punteado, ¿cierto? Para generar esa perpendicular deben tener en cuenta que la perpendicular se genera siempre y cuando aquí se generen 90 grados, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos que tener un ángulo de 90 grados. Y ya que se generó el ángulo de 90, así que aquí se genera un puntico, ¿cierto? Un puntico dentro del vector. Y ese puntico, cuando ustedes ya digan, ah, bueno, entonces ahora sí voy a proyectar, significa que el nuevo vector sería el vector que iría de acá a acá, ¿cierto? Ese sería nuestro nuevo vector. Entonces, ese nuevo vector es el que se llama la proyección. Ese vector azul es el que se llama la proyección. Este de acá. ¿Sí? Profe, una pregunta, ¿y uno cómo sabe la dirección de ese otro, del vector que sale? Porque es hacia donde, o sea, el vector siempre va a salir de 0, 0. Eso sí, todos tenemos claro que el vector nuevo va a salir de 0, 0. Todos los vectores salen del 0, 0 acá. Ahora, ¿hacia dónde va a salir? Pues hacia donde se genere la intersección de la perpendicular con el vector B, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, si yo genero la línea punteada hacia acá, nunca voy a encontrar un ángulo de 90 con la dirección de B. O sea que la única manera es que se genere un ángulo de 90, ¿sí? Entonces generamos acá un segmento que forma un ángulo de 90. Este es el ángulo de 90 que les estoy diciendo, este de acá. O sea, acá se genera un ángulo de 90. No hay de otra. No hay otra opción para que se genere el ángulo de 90. Si ustedes hacen, por ejemplo, una proyección hacia acá, ustedes hacen una proyección hacia acá, ¿será que acá se genera un ángulo de 90? No. Si ustedes generan una proyección hacia acá, ¿será que se genera un ángulo de 90? No. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Generarla de manera perpendicular, o sea que este segmento con este otro segmento se forme o genere un ángulo de 90. Es la única manera. ¿Que cómo hacen eso? Digamos que a mano tocaría con una escuadra, ¿listo? Con una escuadra o con un transportador. Entonces déjenme, yo borro estos pedacitos de acá y seguimos con el ejercicio. Entonces, lo que vamos a encontrar acá, ¿sí? Lo que vamos a encontrar acá es este vector, ¿sí? O sea, el vector azul es la proyección de A sobre el vector B, ¿listo? Esto es lo que vamos a encontrar. Eso es lo que vamos a encontrar. Este es el vector que vamos a encontrar, ¿listo? Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna otra duda antes de empezar a hacer la proyección? Bueno, creo que no hay ninguna otra duda, entonces vamos a empezar con la proyección. Entonces, Pues, profe, yo tengo una duda, pero pues es después de todo esto de la proyección porque es otra cosa aparte. bueno, entonces, sí, la duda del estudiante la resolvemos después del ejercicio. Entonces, por favor, tenla ahí presente. Y la otra pregunta que iban a hacer. Sí, sí, sí. Es que no entendí lo de la flechita. O sea, la dirección de la flecha. La dirección de la flecha, Sí, de la proyección. que por qué O sale. sea, sí, o sea, porque la flechita va para arriba o porque va para abajo en diversos casos. No sé. Bueno, entonces, pónganle cuidado. Aquí los dos vectores forman un ángulo mayor o menor a 90.
ese ángulo es mayor o menor a 90. Esa es una pregunta muy sencilla. Menor. Menor a 90, ¿cierto? Entonces la proyección va a ir en la misma dirección del vector, ¿sí? Va a ir a la misma dirección. Ahora, si el ángulo que se formase fuese mayor a 90, ya les muestro acá en nuestra clase de esta mañana. Vean, si el ángulo acá, en este caso, si el ángulo que formasen los dos vectores, si ese ángulo fuese mayor a 90, entonces den cuenta que la proyección va en dirección contraria. ¿Sí se dan cuenta? Entonces iría en dirección contraria. Pero como aquí en nuestro ejemplo también se está generando un ángulo menor a 90, entonces el vector va a ir en la misma dirección hacia donde se va a proyectar el vector. ¿Listo? Va a ir hacia la misma dirección. Y si se dan cuenta, todos los vectores inician desde ahí, desde el cero, ¿sí? Desde el cero. ¿Listo? Desde acá, aquí iniciarían todos los vectores. ¿Listo? Entonces, ese sería uno de los casos. ¿Vale? Bueno, entonces, acá, documentos y... Listo. Entonces, la idea es encontrar las coordenadas exactas de este vector nuevo, de esta proyección, ¿sí? De la proyección de A sobre B. Entonces, para encontrar las coordenadas exactas de la proyección de A sobre B, tendríamos que hacer la operación descrita. Si alguien quiere hablar, se les activa el micrófono. Ok, bueno, entonces seguimos. Proyección de A sobre B. Entonces, según lo que les había explicado, se tendría que hacer A producto punto con B, ¿cierto? A producto junto con B, como B es el que recibe a A, B es el que le genera o el que le forma la cama. Yo le hablo de la cama, pero es una manera como de entender el asunto. Des en cuenta que aquí A va a caer sobre B, entonces A se recuesta sobre todo B, entonces B es el que forma la cama. ¿Sí se dan cuenta? Entonces esa sería la forma de la proyección, A sobre B, ¿vale? Entonces producto punto de A con B dividido la norma de B elevado al cuadrado por el vector B. ¿Listo? Esa sería la operación vectorial que tendríamos que hacer. Ahora, entonces, según lo que dice la fórmula, tendríamos que hacer primero el producto punto de estos dos. Entonces el producto punto de A con B, entonces 4 con 1, producto punto con 5,8, ¿cierto? 5,8 sobre la norma de B. Entonces la norma de B es la raíz cuadrada del cuadrado de 5, o sea, 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, ¿cierto? Y toda esta raíz va elevada al cuadrado porque la fórmula me pide que la norma vaya a estar elevada al cuadrado, multiplicado por B, ¿listo? Multiplicado por B. Y ahí tendríamos nuestra proyección, ¿listo? Entonces tendríamos que hacer esas operaciones. A ver, entonces, iniciamos con el producto punto. Entonces el producto punto, acuérdense que es primeras componentes se multiplican y se le suma las segundas componentes, la multiplicación de las segundas componentes. Entonces en este caso quedaría 4 por 5, 20, más 1 por 8, 8, ¿cierto? 4 por 5, 20, más 1 por 8, 8, sobre la raíz se cancela con el cuadrado acá, ¿cierto? Siempre va a pasar lo mismo, siempre se va a cancelar la raíz con el cuadrado y solo van a quedar acá los cuadrados de las coordenadas. Entonces aquí quedaría 5 al cuadrado es 25. Profe, una pregunta. Sí. Porque siempre se pone entonces B con norma y al cuadrado, si de todas formas se van a tachar? Porque no simplemente se pone un B al cuadrado y ya. Si su merced me dice que coloquemos B cuadrado, eso no es lo mismo que esto. ¿Eso es lo mismo? No, eso no es lo mismo, ¿vale? Aquí tendríamos que, o sea, deberíamos entender que es 5 al cuadrado más 8 al cuadrado. O sea, de manera intuitiva, usted debería entender que esto sería 5 al cuadrado más 8 al cuadrado, pero 5 al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado más 8 al cuadrado
no es ni la norma ni tampoco es el vector. Por eso es que se coloca norma de b al cuadrado. ¿Listo? Para que dentro del proceso se entienda que se cancela la raíz con el cuadrado y solo queda lo de adentro. ¿Vale? Ok, profe. Bueno, entonces vamos a seguir acá. Entonces 5 al cuadrado 25 y 8 al cuadrado sería 64. Entonces aquí tendríamos 28 sobre 89, ¿cierto? Listo. 28 sobre 89. 28 tiene séptima, tiene cuarta, pero 89 no tiene ninguna de esas dos cosas, por lo tanto, esa es una fracción que ya no se puede reducir, ¿cierto? Entonces, acá siempre se me pasa este b tiene que ir, o sea que aquí me falta multiplicar por b, y aquí también tendríamos que multiplicar por b, ¿cierto? Entonces, seguiríamos con el proceso. Vean, 28 sobre 89 multiplicado por b, entonces vamos a seguirlo acá. 28 sobre 29 multiplicado por b. ¿Quién es b? Profe, es 89. Ah, sí, señor, correcto. Aquí es 89. Muy bien, están atentos. 28 sobre 89 por b. Entonces, 28 sobre 89 por el vector b. ¿Quién es el vector b? Ya lo teníamos descrito acá. Ya lo teníamos descrito que era 5,8. Entonces aquí colocamos 5,8. ¿Listo? Entonces, multiplicación por escalar, se llama la multiplicación por escalar, nos dice que hagamos la distributiva del escalar que está por fuera. Entonces sería 28 89 avos por 5. 5 por 100, 140. Entonces aquí tendríamos aquí tendríamos entonces en la primera componente 28 por 5, 140 sobre 89, porque aquí tendría un 1 acá, ¿cierto? Entonces 89 por 1, 89, y 28 por 8, es 8 por 8, 224. 224, muchas gracias. Listo. 224 sobre 89. ¿Listo? Y acá, digamos que esas fracciones no se van a poder reducir, ya debido a que 89 realmente es un número que tiene pocos divisores, entonces lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces, esto que acabamos de encontrar ya es la proyección, ¿sí? Esta es la proyección de A sobre B. Ahora, que yo les había comentado, bueno, profe, ¿y usted cómo sabe si le quedó bien o le quedó mal? Tocaría revisar en GeoGebra, o digamos si hicimos este gráfico, lo hicimos de manera exacta, corroborar efectivamente que esta coordenada en X sea esto, y esta coordenada en Y sea esto, ¿sí? Entonces, si ustedes me esperan un momentico, hacemos la gráfica en GeoGebra, ¿les parece? ¿O ya se entendió? Sí, profe. La hacemos en Haga GeoGebra. la gráfica. Listo. Bueno. Profe, ¿y usted va a hacer el ejercicio en R3, el ejemplo? No, en R3 es muy complejo hacerlo. Yo tendría que revisar en las preparaciones de clases, y en GeoGebra 3D se podría hacer, y les muestro, ¿cierto? Pero eso se me lleva un poquito de tiempo por el momento. Podríamos hacer un ejemplo de esto mismo, teórico, todo esto teórico, con vectores en R3, ¿listo? O sea, podríamos hacer esto mismo, pero con vectores en R3 sin la gráfica. Y más adelante revisaremos si la gráfica nos quedó bien o nos quedó mal. Pero teóricamente funciona. Si teóricamente funciona, podríamos confiar en el análisis, porque es que la matemática no solamente se compone de geometría, sino de análisis, de interpretación, de cálculos, y por eso es que se generan este tipo de conocimientos en donde uno puede confiar plenamente. ¿Listo? Entonces, si algo, ahorita hacemos un ejemplo de proyecciones teóricas con vectores en R3. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la gráfica para ver si efectivamente el resultado nos quedó bien o nos quedó mal. Entonces, esperen un momentico. Acá vamos a pedirle
¿Todos ven aquí GeoGebra? Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Listo, entonces como vamos a necesitar los ejes, los vamos a colocar. Y también vamos a colocar la cuadrícula. Listo. Entonces, en este momento necesitamos dos vectores. Los vectores son 4,1 y 5,8. Entonces aquí vamos a colocar un vector que vaya de 0 a 4,1. Ahí está. Y nuestro otro vector que es 5,8. De 5 hasta 8. Algo muy parecido de lo que teníamos acá, ¿cierto? Algo muy parecido. Pero entonces aquí ya está hecho de manera exacta. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para encontrar aquí en GeoGebra la proyección? GeoGebra tiene una herramienta que dice genere una perpendicular. Ahí está. Genere perpendicular. Voy a agrandar un poco la letra para que ustedes vean bien qué es lo que dice ahí. Listo. Entonces, bueno, eso no lo agranda, pero les juro que ahí dice perpendicular. Entonces toca sacar la perpendicular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sacar una perpendicular. Como vamos a hacer el vector A, este es el vector A y este es el vector B, ¿cierto? Este es el vector A y este es el vector B. Entonces vamos a hacer la proyección de A sobre B. Entonces acá vamos a pasar una perpendicular que pase por este punto y que pase por esta recta. Entonces ahí ya generamos lo que es una perpendicular, ¿cierto? Entonces al generar la perpendicular, entonces si se dan cuenta, acá se generó un punto de intersección. Entonces aquí vamos a colocar el punto de intersección y ese nuevo punto de intersección sería en donde iría nuestro vector proyección, es decir, de 0, 0 a ese punto. Entonces vamos a colocar acá, ¿dónde está el vector? Que me pierde el vector, acá está. Entonces acá está el vector, o sea que el nuevo vector sería el que va de 0, 0 hasta este nuevo punto. ¿Listo? Y para tener en cuenta ese vector, entonces le vamos a cambiar el color. Le vamos a colocar el color rojo. Bueno, entonces ese nuevo vector ya es la proyección, ¿sí? Vea tan rápido como se genera la proyección en GeoGebra. Ahora, vamos a revisar la coordenada, vamos a revisar la coordenada de ese punto, de ese vector. Entonces, bueno, entonces digamos que acá tendríamos este punto, ese punto de, vamos un momentico a ver cómo es que se inspecciona. Un momentico que no me acuerdo cómo es que se inspeccionaba, que configuración, borrar, duplicar. Vamos a ver qué sale si coloco aquí D. Sí, efectivamente, ahí está, D. Como nuestro punto se llama D, entonces le puse D acá y ahí nos dio exactamente la coordenada. Pues exactamente no, pero sí de pronto aproximada. La aproximación de ese punto es 1,6, 2,5. ¿Sí lo alcanzan a divisar aquí debajo de la pantalla? Abajo a la izquierda. Sí. Listo. Entonces, ese nuevo vector va hasta esa coordenada, 1,6, 2,5. Entonces revisemos si efectivamente eso nos da. Entonces yo lo voy a copiar acá, voy a copiarlo acá para no perderlo. Entonces, según lo que nos dio GeoGebra, en GeoGebra nos dio 1,6, 2,5. ¿Listo? O sea que debería, ¿no? Debería ser que esto es igual a esto y que esto es igual a esto en aproximación. ¿Listo? Entonces ustedes que tienen esa calculadora, bueno, yo también tengo una calculadora por acá. Revisen si esas divisiones sí dan aproximadamente. ¿Aló? Bueno, entonces revisemos. ¿Sí dan? Sí. Bueno, entonces sí, efectivamente vean que
pues GeoGebra trabaja aproximación. Yo creo que em, colocando en la configuración de GeoGebra nos puede dar el resultado exacto, pero en este caso nos dio 1,57, muy aproximado a 1,60, y la otra división es 224 dividido en 89, que en este caso es 2,51, muy aproximado al 2,5. Entonces efectivamente nos quedó bien la proyección. Así es como se realizaban las proyecciones en R2, ¿vale? Preguntas acerca de este ejercicio que acabamos de hacer. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿para qué es que eran esos números, el 1,6 y el 2,5? El 1,6 y el 2,5 son el resultado aproximado en decimal de estas coordenadas de acá. Ya les coloco acá. ¿Pero para qué eran? Estas son las coordenadas de la proyección. O sea, este es el resultado. El resultado de la proyección es ese. O sea, Ah, ok, gracias. Sí. tú puedes darle el resultado así en fracción o en decimal, ¿cierto? De las dos maneras, pues digamos que ya está hecha la proyección. Es decir que este numerito que está acá, voy a borrar un poquito acá. Este número que está acá aproximadamente es 1,6, y este número que está acá aproximadamente es 2,5. Obviamente todo este gráfico es aproximado, o sea, es un gráfico no tan exacto, ¿no? Entonces, el que sí es exacto es este de acá. ¿Listo? Entonces des en cuenta que la coordenada acá efectivamente cae en 1,6 y acá efectivamente cae en 2,5. Y listo. Entonces ahí estaría hecho nuestro ejercicio. Bueno, cuénteme qué más dudas tienen. Profe, a mí, pues esa era mi duda y ya quedó clara, pero pues me gustaría hacer una pregunta sobre, digamos, otro tema, que fue que tú ahorita dijiste que como que desde mañana iban a volver los horarios normales. Pues sí, la verdad es que hemos recibido la información. Por eso les comento que esta va a ser nuestra última tutoría. Vamos a revisar si de pronto podríamos generar algunos espacios dentro del mismo horario, o sea, el horario que ustedes manejaban normal, para pues digamos que en horas pedagógicas y eso se puedan hacer este tipo de tutorías, o en las mismas clases pues digamos que aclarar las dudas, ¿sí? Sin embargo toca esperar el comunicado oficial de coordinación. ¿Listo? El comunicado oficial de coordinación. Entonces pues, Profe, ¿sí? ¿y en las horas de lúdicas no se podrían hacer tutorías? Tendrían que pasar ustedes la propuesta, ¿sí? Tendrían que pasar ustedes la propuesta, porque pues definitivamente eso ya sería una decisión desde las directivas, porque sí, o sea, es viable esa propuesta, entonces tocaría pasarla. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿qué otra duda tienen? Acuérdense que vimos proyecciones, vimos producto cruz, que era sobre sacar el área. Profe, una pregunta. Sí. En la tarea se supone que nos pusiste que gráficas, ¿las hacemos manualmente o las podemos hacer en GeoGebra? Uy, sería excelente si las hacen en GeoGebra. Como estamos utilizando todo virtual, pues que ustedes aprendan a utilizar GeoGebra sería lo mejor. Entonces, si quieren hacerlo en GeoGebra, pues muchísimo mejor. Si lo quieren hacer manualmente, pues también no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Gracias. Profe, ¿Se puede en Word, en PowerPoint, en alguna de esas plataformas? ¿Cómo, perdón? Las tareas se podrían hacer también en otros lados, como por ejemplo, no sé, en Word, en Excel, en algún lado más. ¿Se podría? Sí, claro que sí, es más, o sea, digamos que estoy pensando seriamente que esas tareas, o sea, la recopilación de todas esas tareas, sean la nota de un taller, ¿sí? Entonces estoy meditándolo todavía, porque pues digamos que este trabajo que ustedes están haciendo en su casa no solo es para que ustedes digamos que generen una buena nota, sino que también aprendan. Pero ya cuando ustedes están mostrándome que sí están trabajando y todo lo demás, entonces me parece interesante que se le pueda sacar una motivación, y es que se genere una nota de todas estas tareas que hemos hecho. Entonces
probablemente ustedes van a tener que presentar la tarea en Word, así como yo les pedí los talleres, ¿no? Fotos y pegados en Word, ¿cierto? Para que solo generen un documento y no me envíen todo ese montón de fotos que a veces es casi imposible descifrar cuál es la primera, cuál es la segunda. Entonces sí, efectivamente pueden utilizar cualquier tipo de programa con tal de que realicen lo que yo les pido, ¿no? Entonces esa sería como la respuesta a su pregunta. ¿Qué más? Profe, la verdad es que yo tengo una duda sobre la tarea. Sí. Pues ya no es manual, pero ya esto es ya lo último. Y la verdad acá dice que como así que el sentido gráfico, o cuál es el significado del producto punto. Esa parte yo no, Listo. pues no sé en realidad. Sí, profe, yo también tengo esa duda que estoy haciendo la tarea y tampoco entendí eso. Listo, bueno. Sí, yo también, Por favor. Estrellas. Bueno, entonces esa pregunta tenía su sentido capcioso porque pues la idea es que ustedes llegaran a la conclusión, ¿sí? A la conclusión de qué significa que el producto punto entre dos vectores de cero. ¿Qué significa? Porque efectivamente hay un significado de que un producto de cero, y ya les muestro por lo menos un ejemplo de cuando un producto punto es igual a cero. Ya les muestro un ejemplo y ustedes van a tener que llegar a esa conclusión. O sea, la idea es que ustedes mismos lleguen, no yo. ¿Listo? Entonces ya les muestro. A ver. O sea que, profe, o sea que la pregunta sería como una respuesta, pero de uno mismo sin investigar ni nada. No, obviamente ustedes pueden investigar y es más, ustedes pueden colocar la misma pregunta en Google y ya encuentran la respuesta, pero pues esa no es la idea, sino que ustedes mismos pues traten de indagar y que ustedes mismos lleguen a la conclusión de qué significa que el producto interno entre dos vectores de cero. Entonces yo ya tengo aquí un ejemplo y van a ser, digamos que, el intento de entender qué pasa, o sea, qué pasa gráficamente, ¿vale? Entonces, ya les digo cuáles son los dos vectores. Listo, entonces, esa pregunta que yo les dejé al final, dejé al final tenía como una estrellita, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Todo lo que sea estrellita significa que va a ser de interpretación propia y les está pidiendo a ustedes que generen conocimiento, es decir, que no repliquen los procesos así como yo estoy haciendo acá, sino que ustedes mismos generen un conocimiento. Entonces, acá, póngale cuidado. Tenemos dos vectores. Vamos a generar el vector, a ver. 2,1 y el vector D que sea el vector 4, menos 8. ¿Listo? Bueno, ¿alguien tiene un micrófono abierto? Bueno, entonces seguimos. Producto punto. Entonces voy a dejar este producto punto y ustedes me van a decir cuánto da, ¿vale? Les voy a dar unos 2 minuticos para que, menos, un minutico para que realicen ese producto punto. ¿Cuánto da ese producto punto? Pero, ¿Cuánto? Da 0, 0, ¿cierto? 0. Vean, 2 por 4, 8, ¿cierto? 2 por 4, 8 y 1 por menos 8 es menos 8. O sea que ese producto punto da 8 menos 8, 0. Listo, nos dio 0. Teóricamente el producto punto dio 0, pero ¿qué significa geométricamente? ¿Qué significa geométricamente que esto sea 0? ¿Ah? Entonces ahí es donde ustedes dicen, bueno, si me están pidiendo una explicación geométrica, pues lo mínimo que yo tengo que hacer es graficar esos dos vectores, ¿sí? Graficar esos dos vectores. Graficarlos lo más exacto posible, ¿sí? Graficar los vectores lo más exacto posible y pues para eso pues vamos a utilizar entonces GeoGebra. Entonces
Bien. Entonces, Profe, sí. en sí, el producto punto, pues de lo que yo sé, lo que he recopilado también información, es por así decirlo un tipo de longitud. ¿Estoy en lo correcto? El producto punto es un tipo de longitud, sí, efectivamente lo que les había explicado acerca de que en física el producto punto le está diciendo a usted qué tanto afecta una fuerza sobre otra cuando los dos vectores hablan de fuerzas, ¿sí? Qué tanto afecta o qué tanto lo arrastra, ¿sí? Sin embargo, la pregunta que yo hice es mucho más puntual, o sea, no es qué es el producto punto, porque el producto punto digamos que ya está definido así, sino qué significa que el producto punto entre dos vectores de cero, ¿sí? Esa es la pregunta puntual. ¿Por qué o qué significa gráficamente que el producto punto de dos vectores sea cero? Entonces, allá es donde vamos, ¿sí? Entonces vamos a graficarlos porque pues les estoy pidiendo el análisis gráfico, ¿no? Entonces, tenemos el vector, el primer vector, ¿cuál era? 2,1. Entonces el primer vector va de acá, acá, 2,1, ¿cierto? Y el otro vector, entonces sería ¿dónde está acá? Vector. Y el otro vector sería el vector 4, menos 8. Entonces va 4, menos 8. Esperen un momentico porque no le puse la rejilla, la cuadrícula. Pues ahora sí. Vector 4, menos 8. Listo. Alguien que me diga qué significa que el producto punto sea 0. ¿Qué podrían analizar ahí? Que tiene un ángulo de 90, ¿no? Hay un ángulo de 90, ¿no? Sí, ángulo de 90. Ok, ahí está el asunto y ahí está la respuesta a esa pregunta. Entonces, Qué guay. esa era la pregunta. Entonces, ¿qué significa que el producto punto entre dos vectores de 0? Pues que entre ellos dos el ángulo que se forma es un ángulo recto. ¿Sí? No era tan difícil, la verdad, no era tan difícil. Ya, solo era hacer la gráfica y ya. Claro, Ya le hubiera tenido. sería entender exactamente gráficamente qué pasa, o sea, porque teóricamente y lo teórico y lo gráfico tienen que relacionarse de alguna manera, o si no, pues no serviría para nada hacerlo teórico. Entonces, por eso es que era la preguntita. Entonces acá significa que sacamos una nueva teoría, un nuevo conocimiento, y es el siguiente. Entonces vamos a colocarlo aquí grande. Si el producto punto, vamos a agrandar esto. ¿Y ahora qué? ¿Qué se quedó pensando esto? Se me cerró. Esperen un momento. ¿Todavía me están escuchando? Sí. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Esperen un momentico que se me cerró el programa. Documentos. Tutoría. Acá está. Bueno. Listo, ahora sí. Entonces, si el producto punto entre dos vectores da como resultado 0, esto significa que el ángulo comprendido entre ellos es un ángulo recto, ¿cierto? Si el producto punto entre dos vectores da como resultado 0, esto significa que el ángulo comprendido entre ellos es un ángulo recto.
Y esa sería como la respuesta a esa pregunta. Y ahí abajito yo les pedí como un ejemplo, ¿no? Entonces que graficaran un ejemplo y que explicaran encima de ese ejemplo qué es lo que se está generando. Pero pues yo creo que ya quedó entendido qué es lo que tienen que hacer en ese punto, ¿cierto? Profe, una pregunta. Sí. ¿Para cuándo es la tarea? Acuérdense que yo les estaba diciendo que la tarea la vayan resolviendo, que vayan, digamos que compilando todas esas tareas en un solo documento o en un blog de cuadriculado, para después que ustedes puedan sacarle foto, mandarlo en un Word en una fecha específica. Hace poquito dentro de la misma tutorial les comenté que estaba pensando que todas esas tareitas o esos ejercicios chiquitos que se colocan, si ustedes me mandan completas todas las tareas, se podría generar como una nota adicional, pues para que ustedes tengan mayor chance de obtener unas excelentes notas en la materia. Entonces la fecha como tal todavía no se las tengo, pero digamos que todas estas tareas que vayan haciendo las voy a empezar a revisar por ahí en unas 2 semanas. Listo, profe, gracias, qué pena. No, tranquilo. Bueno, Profe, sí. pero como no pasó nada, ¿Cómo? o sea, las tareas como, o sea, si uno las hace, no está ahí, sino, pues, no, se puede. En este momento sí, las tareas no es que sean obligatorias, ¿sí? Las tareas no es que sean obligatorias. Sin embargo, estoy pensando en más adelante sacar esa notica como si fuese un taller, ¿sí? Como para que ustedes no se desgasten haciendo tareas y otro taller aparte. Pero entonces voy a meditarlo y miramos a ver qué se puede hacer. Porque en los demás temas que vienen de segundo periodo, hay tela para cortar y hay temas para poder sacar talleres también. Entonces más adelante les voy a dar, digamos, que esa indicación. Ahora, lo importante de estos dos temas es que de estos temas de geometría vectorial es que van a salir en los talleres que voy a enviar y en la bimestral posiblemente. Entonces por eso es que está ahí como de sugerencia que ustedes realicen las tareas, pues para que puedan aprender y puedan digamos que avanzar en todo. ¿Qué otra pregunta tiene? Profe, lo del vector en R3. Ok, listo. ¿Quién habla ahí? Felipe Acevedo. Ah, el señor Felipe. Ok, listo. Entonces, el ejemplo de la proyección en R3, ¿sí? Vamos a hacer eso. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a sacar dos vectores nuevamente. Entonces vamos a colocar acá proyección de vectores en R3. Listo. Entonces para ello entonces necesito dos vectores. Entonces nuevamente ustedes me dirán cuáles son esos dos vectores. Dígame cuáles son los vectores. Un vector en R3 y otro vector. ¿O me los invento yo? 9,3,10. 9,3,10. ¿Todos positivos? Menos 10. Menos 10. Listo. Y vamos a sacar un vector W. 1, 5, 3. 1, 5, 3. ¿Todos positivos? Sí, profe. Listo. Entonces el único negativo sería acá el menos 10. Bueno. Entonces, ¿qué proyección vamos a hacer? Entonces, elijamos una. Vamos a hacer la proyección de W sobre B o vamos a hacer la proyección de B sobre W. La primera. La primera, listo. Entonces, vamos a realizar la proyección de W sobre B. ¿Listo? Profe, Sí. se puede hacer cualquiera de los dos, ¿cierto? Pues digamos que es para hacer el ejemplo.
pero en caso hipotético es cuando es en un taller o en una bimestral es la que te pidan, ¿vale? Ah, ok, gracias. ¿Listo? Entonces, obviamente y tener en cuenta que estas dos cosas van a dar resultados distintos, ¿no? O sea, las proyecciones van a dar resultados distintos. Entonces, hacer una no significa que ya hicieron la otra, ¿no? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Profe, ¿y estas proyecciones en R3 van a salir en la bimestral? Proyecciones en R3 en la bimestral, no, posiblemente no, pero en el taller sí. Posiblemente no, pero en el taller sí. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Y aparte que, pues les recuerdo, ¿no? O sea, solo va a haber un criterio que es el 100%, es decir, que la bimestral, el martes de prueba, los talleres, el MECLE, todo va a valer lo mismo. O sea que salga donde salga, pues va a valer lo mismo, ¿listo? Bueno, entonces, proyección de W sobre B. Entonces, el que recae es W sobre B, es decir que tendríamos que hacer W producto punto con B, ¿cierto? Producto punto con B sobre, entonces el que le realiza, el que hace la cama es B, por lo tanto los demás términos tienen que ser B, entonces norma de B al cuadrado por V y ya quedaría, digamos que escrita la proyección. Entonces tendríamos que hacerlo. Bueno, entonces primera operación, producto punto. Entonces producto punto de W, o sea 1,5,3, producto punto con 9,3, menos 10, ¿cierto? Y aquí tendríamos dividido en la norma de V, ¿cierto? Esa norma va elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿alguien va a hablar? Ok, entonces seguimos. La norma de V, entonces como ya son tres componentes, entonces irían 3 elevados al cuadrado, entonces sería 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más menos 10 al cuadrado, ¿cierto? Y multiplicado finalmente por el vector V. Entonces vamos a dejar ese vector V hasta el final para luego ahí sí hacer el producto por escala. Entonces seguimos. El producto acá, el producto punto, entonces recuerden que ya como tiene tres componentes, entonces el producto punto sería primero con primero, segundo con segundo y tercero con tercero. ¿Listo? Entonces, 1 por 9, 9. 5 por 3, 15. Y 3 por menos 10 es menos 30. ¿Cierto? Entonces acá dividido. Bueno, entonces acá lo que les comento, siempre va a pasar esto. Se va a cancelar la raíz con el cuadrado y nos va a quedar 9 al cuadrado es 81. 3 al cuadrado es 9. Menos 10 al cuadrado es 100. Y como está al cuadrado, no importa que sea negativo, todo va a quedar aquí positivo. Y multiplicado por el vector V. Bien, acá, ¿cuánto da todo lo de arriba? Si no estoy mal, da menos 6. Perfecto. Bien, ¿cuánto da todo lo de abajo? 190. Muy bien, 190, muy bien. Por el vector V. Entonces el vector V está acá. Entonces sería 9,3, menos 10, ¿cierto? 9,3, menos 10. Y acá, entonces tendríamos que hacer la distributiva. Profe, pero el menos 6 y el 190 se pueden simplificar. Muy bien, muy bien. Exactamente, aquí se van a poder simplificar estos dos. Entonces antes de hacer la distributiva, vamos a simplificarlo. Muy bien. Entonces, 6 y 190 tienen mitad, ¿no? Entonces mitad. Mitad de 6, 3. Mitad de 190. 80. No, señor. No, 95. 85. 95. 95. ¿Listo? 95. Entonces, esto nos quedaría finalmente. Y no se les olvide el negativo, ¿no? Entonces aquí quedaría menos 3 sobre 95 por el vector 9,3, menos 10. Listo. Entonces,
Acá la multiplicación entonces va a ser distributiva. Entonces vamos a colocar finalmente que la proyección de W sobre B va a ser, entonces acuérdense que todo esto tiene un 1 acá abajo y quedaría, entonces 3 por 9, 27 menos 27 sobre 95, coma 3 por 3, 9, menos por más menos 9 sobre 95, coma menos por menos más 30 sobre 95. Están escribiendo. Bueno, digamos que el primer punto de la tarea de proyecciones, o sea, la idea es que yo les explique otro ejemplo para que ustedes puedan hacer el de ustedes, ¿sí? Entonces, pues digamos que la tutoría no es para que yo les haga la tarea, sino para que ustedes entiendan con otro ejemplo cómo se hace y luego ahí sí ustedes vayan a su tarea y lo puedan hacer, ¿vale? Bueno. La tarea tenemos que hacer la gráfica de las proyecciones o solo las operaciones. Según la tarea yo solo les pedí la proyección, ¿no? O sea, no tienen que hacer, voy a revisar bien qué dice la tarea. Ah, sí, entonces ahí no les estoy pidiendo la gráfica, ¿listo? Solo la proyección, o sea, lo teórico. ¿Listo? Sí, entonces es solo lo teórico. Profe, qué pena, hasta el momento usted ha dejado solo 2 tareas, ¿verdad? Sí. A ver, profesora, ¿no? ¿2? No, tú has dejado 3. 3. Ah, Dos sí. de matemáticas y una de geometría. Sí, correcto. He dejado una tarea de composición de funciones, otra tarea de inversa de Función funciones. invertida. Correcto. Y Inversas. inversa de funciones y también la de geometría de ahorita. ¿Listo? Entonces en este momento sí he dejado esas 3 tareitas, pero pues digamos que por el momento es para que ustedes repasen, ¿listo? Para que ustedes repasen. Entonces acá no me acuerdo de qué estaba hablando. Profesor, el 30 y el sobre 95 sí se puede simplificar, ¿cierto? Correcto, se puede sacar. Entonces, quinta de 30, 6, quinta de 95. Entonces, ¿cuántas veces cabe 5 en 9? Una vez, sobran 4, entonces con 45, quinta de 45, 9, 19. ¿Sí? Entonces nos daría finalmente menos 27 sobre 95, coma, menos 9 sobre 95, coma, 6, 19avos. Y esta ya sería la proyección, ¿vale? En este momento les quedo debiendo la proyección de manera gráfica, debido a que tengo que revisar cómo funciona la cuestión en GeoGebra 3D, no le he cacharreado bastante, pero pues tenemos la confianza de que el proceso funciona, ¿listo? El proceso funciona y esto sería el vector W cuando cae perpendicularmente sobre V, ¿listo? Bueno chicos, ¿qué otras dudas tienen? ¿No tienen ninguna duda acerca del producto cruz? Profe, una pregunta. Sí. Al principio de la operación se puede cancelar la norma y el cuadrado. No. Ya les digo por qué. Entonces, ya te digo por qué. No se pueden cancelar. La norma de V con el cuadrado, si tú me dices, es que la norma se cancela con el V y me queda solo V, pues ahí tendrías que darte cuenta que me dio el vector. Entonces daría como 9,3, menos 10 y efectivamente eso no está ya bien, porque aquí nos están diciendo que cuando yo cancelo acá arribita, cuando yo cancelo
la norma con el cuadrado no me va a dar esto, ¿o sí? Mira lo que nos dio acá y mira lo que está dando acá. Entonces técnicamente hay que entender que la norma de v al cuadrado es la suma de los cuadrados de cada una de las coordenadas, ¿sí? Entonces digamos que prácticamente que si tú cancelas la norma con el cuadrado no estaría seguro si el resultado te da lo mismo que acá. Por lo tanto, yo les recomiendo siempre hacer este proceso. Igual no es tan complicado, es raíz, cancelar con el cuadrado y ya. Bueno, gracias, profe. Profe, una pregunta sobre el horario. Sí. O sea, que el horario que nos mandaron de estas 2 semanas se cancela con variamos, ¿serán diferentes o las que nos mandaron en el horario que ya tenemos? Bueno, entonces o sea, por eso les comento que tienen que esperar en esta tarde el comunicado de coordinación académica, ¿listo? El comunicado de coordinación académica es el que ustedes tienen que esperar. Entonces, sí lo que les digo, o sea, por mi parte yo les digo que esta va a ser la última clase de tutorías de 2 a 4, porque ya mañana se va a generar otro horario. Mientras que a ustedes no les digan nada a los profesores, ustedes van a seguir manteniendo el mismo horario que se estaba manejando, ¿no? Pero yo estoy... ¿Cómo así, profe? Qué pena. O sea, ¿se vuelven a dividir los cursos? Como si estuvieran en el colegio. Entonces, ya, por ejemplo... La vamos a volver al mismo horario anterior. Sí, pero entonces esperen el comunicado de coordinación académica. ¿Listo? Tienen que esperar el comunicado de coordinación académica. ¿Vale? Entonces, Sí, gracias, profe. digamos que ahorita, en este momento, cada uno de los profesores va a tener que estar enviando la información de por qué sala van a hacer siempre todas las clases, porque se va a generar, o se va a trabajar con el mismo horario como si estuvieran yendo al colegio, ¿cierto? Entonces van a tener sus 8 horas de clase, sus descansos normal, la hora de almuerzo normal, horas pedagógicas normal, es como para que ustedes sigan haciendo pues en esas horas pedagógicas sus tareas y sus cosas, sus investigaciones y pues nada, entonces tenemos que esperar el asunto del comunicado de coordinación y prácticamente que yo cuando termine la tutoría también empiezo a enviar la información de mi clase, ¿listo? Digamos, en las horas pedagógicas se puede hacer tutorías. Si ustedes la solicitan, sí, claro que sí, pero entonces tiene que ser una solicitud directa hacia el profe, ¿vale? Entonces sí, claro que sí, creo que eso fue lo que nos dijeron en la reunión. Pero entonces lo que les comento, toda esa información tiene que ser oficial y tienen que esperar el comunicado de coordinación académica. ¿Pero por qué hicieron eso? Porque digamos que habían ciertas dificultades con algunos padres que estaban, digamos que inconformes con el servicio que se estaba brindando, porque no era al mismo tiempo. Entonces se va a realizar como en la mayoría de los colegios que se está haciendo ahorita, que es un horario normal. ¿Listo? O sea, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Sí, señor, con descansos, con hora de almuerzo, con agenda y con horas pedagógicas. Obviamente, Profesor, sí, ¿pero eso incluiría lo de Lucas? en la cuestión de lúdicas, pues como son profes pagos por fuera y demás, entonces si no estoy mal, lo que nos comentaron en la reunión fue que ese espacio va a quedar para ustedes para que puedan realizar sus trabajos, aparte que ustedes ya están en décimo, entonces tienen que adelantar la cuestión del anteproyecto y todo lo demás, entonces eso va a caer sobre el tiempo de ustedes para que puedan adelantar sus cosas. Entonces eso sí fue lo que nos... Una pregunta, profe. Sí. ¿Otra vez con nuestros directores de curso? ¿Cómo? O sea que otra vez quedamos con nuestros directores de curso. Pues tengo que confirmar, pero si efectivamente hay horas de dirección de curso, pues ahí sí cada uno de los profes va a estar con su grupo.
Lo que pasa es que, bueno, ahí rápidamente les explico. Cada profesor va a tener una sala. Es como el profesor va a tener un salón, ¿sí? Un salón virtual. Entonces el que ingresa es el estudiante y el profesor mantiene en línea ahí en su sala. Entonces así es como se va a manejar el asunto. Entonces si en dado caso dicen, bueno, dirección de grupo o envíen esta información, entonces se les comunica y ustedes van a ingresar a la sala del profe director de curso, que es una sala virtual, ¿no? Como esta. O sea, como tutorías, perdón. Sí, prácticamente es así. Profe, pero ¿se grabarían las clases también o no? Sí, efectivamente se grabarían las clases también y se subirían y todo lo demás. Entonces todo eso va a estar guardado. Pues por mi parte yo voy a subir todas estas clases y demás en mi canal de YouTube para que ustedes lo puedan revisar cuando sea conveniente. Bueno chicos, me acaba de escribir el teacher Panchi, que tengo que enviar una cosita. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o si no dejamos así, pues igual ya más adelante, o sea, mejor dicho, necesito que estén pendientes del correo para saber cómo vamos a realizar las clases de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor, profe. Listo chicos, entonces les encargo bastante estar pendiente del PIDIAS y estar pendientes es de la información oficial, o sea, la información de coordinación académica. Acuérdense que esa es la información que vale. ¿Listo? Nosotros acabamos de tener una reunión con todos los directivos y eso fue lo que nos comunicaron. Sin embargo, a ustedes le tienen que llegar también otra información oficial, ¿vale? Entonces, ¿Tú sabes de pronto a qué horas más o menos envía? no sabría decirles porque pues igual el horario de trabajo es hasta las 4:30, ¿listo? Entonces estén pendientes. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias. Listo, profe. Gracias. Bueno, Chao, pues, Francesco. Chao. que estén muy bien. Gracias, Hasta profe. luego, profe. Gracias. Todo Gracias. bien. Hasta luego. Que Gracias. estén muy bien. Bueno. Ah, sí, por aquí hay una pregunta que si voy a enviar el PDF. Sí, efectivamente voy a enviar el PDF. ¿Vale? Entonces, que estén muy bien. Bonitas horas de responderla, profe. Bueno, hasta luego.